escudriñar tu palabra, que abras nuestro entendimiento. Te pido por tu pueblo que atenderá el mensaje, que seas tú, Señor, en sus corazones hablando. Y te pido, Señor, que me uses como instrumento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Vamos a tratar de ser breves, concisos y aprovechar el tiempo. El tema es, hermanos, el matrimonio de Isaac y Rebeca. Seguimos con la serie Restaurando la Familia. Y veo aquí, la gran mayoría, pues somos parejas, hombres que estamos casados. También veo un buen número de jóvenes que serán eventualmente esposos. Y este es un tema que nos incumbe a todos. Yo le pido que ponga atención. Todos los matrimonios, por causa del pecado, son imperfectos. Ningún matrimonio es perfecto, ¿verdad que no? Siempre hay problemas, siempre hay dificultades. Bueno, el caso de Isaac y de Rebeca no fueron la excepción. Y Dios nos dejó su palabra para aprender de ella. ¿Cuántos quieren aprender? Vamos a aprender esta tarde dos cosas, hermanos. Vamos a aprender del matrimonio de Rebeca y de Isaac dos cosas. Número uno, vamos a aprender a imitar sus aciertos. Y número dos, vamos a aprender de sus errores para no hacerlos. Una vez más, vamos a aprender dos cosas muy importantes en este matrimonio. Número uno, vamos a aprender a imitar los aciertos que tuvieron como pareja Isaac y Rebeca. Y vamos a aprender de los errores que ellos cometieron para no equivocarnos. No sé si usted quiere seguirse equivocando en su matrimonio. Dios no quiere, ¿verdad que usted tampoco? Dice el apóstol Juan, en tercera de Juan 1:11, vamos brevemente. Y déjeme ahí su listoncito en Génesis 24:67, porque vamos a regresar continuamente. Tercera de Juan, solo tiene un capítulo. Ubique el versículo 11. Está después de la segunda de Juan. Y dice lo siguiente: amado, no imitéis lo malo, sino lo que. Es decir, es bíblico imitar aquellas cosas buenas que vemos en los demás. Eso es bíblico. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ¿qué dice, hermanos? Es decir, no ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. ¿Es bíblico aprender de las cosas buenas que vemos en los demás? Sí. Siempre y cuando tengan como base la Biblia. Y vamos a aprender del matrimonio de Isaac y de Rebeca. Proverbios 18:22. Vamos a ir allá. Proverbios 18:22. Vamos a aprovechar el tiempo. Este Proverbios es muy importante. Dice de la siguiente manera: el que haya esposa, ¿haya qué, hermanos? Déjeme decirle lo siguiente, y póngame atención. La esposa es el clavo o la clave en el matrimonio. ¿Lo escuchó? ¿Sí? La esposa es la clave o el clavo. Es decir, la esposa va a ser la ayuda idónea o va a ser la que te va a clavar ahí y nunca vas a hacer nada. Y viceversa. También el esposo es la clave en el matrimonio o es el clavo. Hay matrimonios que no tienen claves, sino clavos. Ya ahí los ven. Pasan los años y siguen arrastrando muchas cosas. La Biblia enseña que el que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Es una bendición estar en matrimonio. El mejor estado para el hombre en esta tierra es la vida en familia. Es el mejor. Y si usted dice, pastor, yo difiero, es porque quizás no has aprendido o no has conocido a Dios en esa área. Pero los que hemos conocido a Dios,
sabemos que el mejor estado o la plenitud en esta tierra es cuando lo vives en pareja. Siempre y cuando sigamos las enseñanzas del Señor. Ahora déjeme decirle que por el hecho de que uno sea pastor, no tenga problemas. El hecho de que yo esté aquí no significa que la vida en el hogar es color de rosa. También tenemos problemas, pero Dios nos ayuda a solucionarlos. Entonces Proverbios dice, o nos da la idea de lo importante que es tener una esposa. Porque cuando la buscamos de acuerdo al propósito de Dios, y dentro del propósito de Dios, la esposa se convierte en una ayuda idónea. Y entonces podemos sentir y entender que la mujer nos dará confianza y honor en el matrimonio. Y viceversa, el hombre. Por eso el Proverbios nos habla acerca de hallar. El que halla, el que encuentra a esa mujer, va a encontrar un bienestar en su vida. Vamos a regresar con esta base de introducción a Génesis 24, 67. Estamos leyendo el pasaje. Si ustedes, los que han leído un poco, Isaac fue hijo de la promesa entre Sara y Abraham. Posteriormente Isaac le toca formar una familia, como a muchos jóvenes aquí. Por eso le pido atención a los jóvenes. Esto va a ser muy importante cuando llegue el momento de casarse. Dice el versículo 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. ¿A quién trajo? A Rebeca. Y tomó a Rebeca por mujer. ¿Y qué, hermanos? Un acierto en el matrimonio de Isaac y de Rebeca es de que Isaac, ¿qué hizo con Rebeca, hermanos? No la agarró a patadas, a golpes, con groserías. ¿Qué hizo? La amó. Este es un principio que somos llamados a imitar en el matrimonio. Porque a veces hay hombres que a la esposa la golpean. A veces no con cosas físicas, pero sí con palabras verbales. Un principio que somos llamados a imitar en este versículo es de que Isaac amó a su esposa. Somos llamados los varones a amar a nuestras esposas. Vamos adelante, el siguiente capítulo, 25. Yo le invito que esta historia está muy hermosa y con mucha palabra para edificar. Génesis 25, 19, ¿lo tiene? Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró ¿a quién? Y era Isaac ¿de cuántos, hermanos? Si tome en cuenta esa cifra, va a ser muy importante adelante. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. En aquel tiempo, en la cultura judía, era muy raro ver que un hombre se casara a los 40 años. Regularmente a los 20 ya tenían su matrimonio. Y esto nos habla de que Dios tuvo un trato especial con Isaac. Cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y viene otro principio que somos llamados a imitar. Dice el versículo 21, y lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era, ¿qué, hermanos? Había un problema en el matrimonio. La mujer no podía concebir hijos. Y lejos de que le reprochara Isaac a Rebeca de que no pueda tener hijos, ¿qué hizo Isaac, hermanos? Orar. Este es otro principio que somos llamados a imitar en este matrimonio. Sabe, hermanos, que cuando no hay amor y vienen las dificultades en el matrimonio, esto se torna muy difícil. Y encontramos a Isaac que cuando ve que su esposa no puede concebir, él ora a Dios. Cuando tiene tu esposa un problema, ¿tú oras por ella? ¿La entiendes o le reprochas? Es muy fácil reprochar, y encontramos a Isaac que él oró. Versículo 22. Ya llevamos dos principios que somos llamados a imitar. Uno, amar. ¿Cuál es el segundo? Orar.
Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Este es un tema profético, no voy a ahondar en este momento en ese tema, entre las 2 naciones que son Esaú y Jacob. Vamos al 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Fíjese qué bendición. Ellos querían un hijo y Dios le dio 2. Versículo 25. Y salió el primero rubio. Ahí dice el texto en hebreo, dice que era pelirrojo. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre, ¿qué, hermanos? Y de ahí viene el significado de Saúl, que significa velludo o peludo. Es lo que significa Saúl. 26. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre, ¿cómo, hermanos? No, Jacob. Jacob significa tramposo, embustero y jugador. ¿En serio? Eso es lo que significa Jacob. Y era Isaac, ¿de cuántos hermanos? 60 años. 60 años. A ver, los que se están durmiendo, arriba dice que eran 40. Y 60, ¿cuántos años esperó? 20 años esperó Isaac la respuesta de Dios. ¿Cuántos, hermanos? 20 años. Y fíjese que eso sí era paciencia y amor. ¿Se imagina esperar 20 años para que Dios contestara que viniera un hijo a la familia? ¿Sabe cuántas cosas pudieron vivir en 20 años Isaac y Rebeca? ¿Cuántas veces se sentaron a la mesa comiendo, cenando y dijeron, oye, amor, ¿será que Dios nos va a contestar? Ya pasaron 10 años y no nos contesta. Mejor hay que adoptar uno. Oye, Isaac, ya pasaron 15 años y Dios no nos contesta. ¿Se recuerda el problema que tuvo Abraham con Sara? Con Agar. Se desesperaron. Pero Isaac aprendió a tener paciencia con su esposa y no correrla. Él esperó ¿cuántos años, hermanos? ¿Sabe, hermanos, por qué Dios tarda en contestar muchas veces cuando le pedimos? ¿Por qué Dios tarda en contestar cuando tú le pides? Yo encontré 3 respuestas que quiero compartirle a usted. Número 1, para purificar nuestra fe. Número 2, para formar carácter en nosotros. Y número 3, para enseñarnos que Él es soberano y que Él es Dios. Y que Él tiene la última palabra, no tú y no yo. Ahora vamos a aprender de los errores. ¿Quiere aprender, hermano? Versículo 27. Vamos a ver los errores que cometieron o equivocaciones que cometieron Isaac y Rebeca. Y crecieron los niños. ¿Los niños qué, hermanos? Crecieron. Y cuando los niños crecen, también crecen los problemas. ¿Cierto o no? Díganme, los que tienen más de un hijo, si no se pelean entre ellos. ¿Sí, verdad? Tienen conflictos. Pues el caso de Isaac no fue la excepción con Esaú y con Jacob. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. 2 contextos distintos. Uno era fuerte, robusto, y otro era más tranquilo. Y viene aquí un error. Versículo 28. Y llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba ¿a qué? ¿A quién?
Suele pasar esto en el matrimonio, que uno de los papás ama más a uno de los hijos que al otro. ¿Sí? Desafortunadamente, eso es un error. Porque los dos son tus hijos. No es que yo lo quiero más porque se parece a mí. Y ya no lo castigas como al otro. Con uno te duermes y lo apapaches y le cuentas un cuento y te vas con él al parque. Y con el otro no quieres, no te nace. Un error que cometió Isaac y Rebeca es tener preferencia por los hijos. Si es tu caso, corrígelo. Los dos son tus hijos, porque vamos a ver las consecuencias de las preferencias en el hogar. Los dos Dios te los dio. Aunque no te caiga bien uno de los dos hijos que tienes, Dios te llama a que los ames por igual, hermano. Por igual, hermano. Entonces, ¿a quién amó Isaac, hermanos? ¿A quién amó Rebeca? A Jacob. Dice el versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, de vienen los edomitas. Y Jacob respondió: véndeme en este día. ¿Qué, hermanos? ¿Sabe que siempre cuando hay preferencias en el matrimonio tiene como resultado la división de intereses en el hogar? Y uno de los hijos va a sacarle provecho a su hermano a toda costa, sin importarle. Cuando tu hijo nota y se entera de que tú lo quieres más a él que al otro, él va a buscar la manera de perjudicar a su hermano, sabiendo de que tú vas a apapacharlo. Hace un tiempo atrás estábamos en la casa de un pastor, fuimos a visitarlo, y tenía dos hijos. Un niño mayor de unos 8 años y una niña menor como de 5 años. Y estaban platicando ahí, y de repente entra la niña y le dice: papá, me pegó mi hermano. Se levanta el papá molesto porque la niña venía llorando, y cuando viene llorando, el papá va y le pega al niño. Y entonces ya lloró el niño porque le pegó el papá. Pero cuando le iba a pegar, le dijo: no, papá, no fue cierto. Y el papá no lo escuchó. Después pasó el tiempo y viene la niña y le dice: papá, la verdad es de que yo no le pegué a mi hermano. Yo lo hice para que le pegaras a él. Y ya le había pegado. ¿Sí logra ver cómo se equivoca una persona? Entonces vemos aquí a Jacob que le pide que le venda la primogenitura a Esaú. Versículo 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Jacob sabía lo que estaba haciendo, y el otro no le dio mucha importancia. Versículo 34, el 33. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Todo esto es el resultado de que Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob. Pasa el tiempo. Adelante, el capítulo 26, versículos 34 y 35 al final. Búsquelo, hermanos. Vamos a ver que no solamente fue el único problema que tuvo Esaú. Génesis 26, 34, ¿lo tiene? Y cuando Esaú era de qué, hermanos? 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo. Dios había prohibido a Israel tener relaciones con los eteos. Si usted lo busca en Deuteronomio 7, 1 en adelante, lo encuentra. ¿Y cuál fue el resultado de esa decisión de Esaú? Versículo 35.
¿Y fueron qué, hermanos? Amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué fue amargura? El que Esaú se casara con una mujer la cual Dios le había prohibido al pueblo que se casara. ¿Sabe que hay hijos que solamente le dan a los padres puros problemas? No solamente de niños dieron problemas, ahora que están casados dan más problemas porque siguen cometiendo errores, error tras error. Esaú se casó con una mujer que Dios le prohibió. Judith no era mujer para Esaú, y lo que le trajo a Isaac y a Rebeca, ¿qué fue, hermanos? Amargura de espíritu. Qué triste. Esto es para que aprendamos que antes de que tú te cases le pidas a Dios una mujer o un hombre de Dios. Si de por sí hay problemas porque somos distintos, imagínate si no es cristiano. Esaú le trajo un problema muy grande a Isaac y a Rebeca. Vamos adelante al capítulo 27, porque no termina ahí el asunto. Se sigue equivocando y todo nace en que los papás tuvieron preferencias. Yo le invito, hermanos, a que veamos estos errores de ellos para evitarlos en nuestras vidas. Capítulo 27, 1. Aconteció que cuando Isaac se envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Esto era sumamente importante en aquel tiempo. La bendición del padre para con el hijo era de suma importancia. Sabía Isaac que su hijo mayor era Esaú, pero Esaú le vendió a Jacob la primogenitura. Y ahora vemos que manda a su hijo al campo para que vaya y traiga. Versículo 11, usted lo lee en su casa el resto. Bueno, vamos a leer el 10. Y tú le llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. La madre aconsejando al hijo para hacerle daño al padre y al hermano. Otro error que no se debe de hacer. A veces hay padres que ponen a los hijos en contra de la mamá. Y hay mamás que ponen a los hijos en contra del papá. Tienen un problema y una dificultad y van con el hijo: fíjate que tu papá es esto y esto. Y cuando viene el papá y lo ve el hijo, lo ve con unos ojos así como que lo quiere hasta matar. No tenemos por qué poner a los hijos en contra de los padres. Si hay un problema es entre papá y mamá. Amén. Vemos entonces a Rebeca que pone a Jacob en contra de su hermano y en contra de su padre. Y aún ella asume la responsabilidad. Dice el versículo 14: entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy ¿qué? ¿Era cierto? Sí logra ver que cuando tienes preferencias, lo que estás creando es conflictos en casa. ¿Sabe qué es lo peor que puede hacer un padre? Criar a los hijos para que se peleen como perros y gatos. Eso es lo peor que puede hacer un padre o una madre.
Cría a los hijos para que cuando crezcan se destruyan entre ellos. Claro que no, estaba mintiendo Jacob. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Era verdad eso? ¿Quién la preparó? La preparó Rebeca. ¿Sí logra ver cómo Jacob en su mentira mete a Dios? Es que Dios me lo puso para que lo trajera rápido. Es que Dios nada. Errores que se cometen en el matrimonio. Mentiras. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Fíjese, aún el padre tenía por ahí la remota duda de que lo estuvieran engañando, y efectivamente lo estaban engañando. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, más como las manos de Esaú. ¿Y qué hizo, hermanos? Lo bendijo. Y usted continúa leyendo, hermanos, y logra ver cómo lo bendice. Esto no termina ahí. Versículo 41. Usted la lee en casa la historia. Solo se la estoy resumiendo. Y ahí concluimos. Rebeca e Isaac cometieron errores como muchos matrimonios cometen. Quizás tú has cometido errores, pero ahora Dios te habla y me habla para que esos errores los corrijas, ahora que tus hijos están pequeños. Vamos a ver cómo enfrentó todo lo que pasó Esaú con su hermano. Versículo 41, ¿lo tiene? Y aborreció Esaú a Jacob. ¿Sí logra ver lo que produjo todo esto? El que Esaú aborreciera a su hermano. ¿Valía la pena, hermanos? ¿Vale la pena que un hermano aborrezca a su hermano o a su hermana por cosas? La respuesta es no. Tengamos cuidado. Concluye el 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, ¿y yo qué? Si logra ver que pasa del aborrecimiento al odio. Yo he visto y he conocido hermanos que se odian y se detestan. Pero sabe que eso es el resultado de que los padres, cuando fueron pequeños, no les enseñaron a amarse como hermanos. Esto que estamos viendo, hermanos, es una enseñanza porque Dios quiere restaurar la familia. Y comienza con nosotros, los padres. Los hijos que tú tienes, que mañana van a crecer, van a ser el resultado de lo que tú les formaste o les deformaste. Que Dios nos ayude. Póngase de pie. Que Dios nos ayude, hermanos.